Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad, como ya se había establecido, tenemos la clase de la tabla periódica de los elementos, conocer un poco acerca de ello. Eh, Anteriormente pudimos conversar acerca de qué era eso y entre sus inquietudes o conversaciones pudieron decirme que la tabla era un elemento algo que se podía usar para organizar los elementos a partir de sus características o propiedades o eh, nivel de ionización y así sucesivamente surgieron ciertas preguntas, ciertas dudas o ciertos conocimientos. Bueno, ciertamente la tabla periódica es un instrumento que se usa para colocar en orden cada uno de los elementos y también organizarlos por grupo, por características, por propiedades. Para saber un poco más de esto, vamos a dirigirnos hacia la historia y conocerla. Aquí tenemos a un primer personaje llamado Dmitri Mendeleev, quien publicó en 1869 la primera versión de la tabla periódica que fue ampliamente reconocida. Si bien antes de él pudieron haber descubierto o haber otras personas que pudieron estudiarla, él fue el primero en que publicó una versión y es muy reconocida. La desarrolló para ilustrar las tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, porque sabemos que a medida que han pasado los años se han descubierto nuevos elementos. Al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Si bien Julius Meyer, otra persona, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos, Mendeleev también pronosticó algunas propiedades de elementos entonces desconocidos que anticipó que ocuparían algunos lugares vacíos en la tabla periódica. Posteriormente se demostró que la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeleev ha sido desde entonces ampliada y desarrollada por el descubrimiento o síntesis de elementos nuevos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner a partir de la versión de Mendeleev. Además, existen otros arreglos periódicos de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso que se les quiera dar. Ya, si bien aquí vemos una persona comenzó, publicó la primera versión, existen otras personas como Julius Meyer que también trabajó por separado y ordenó algunas propiedades físicas, también Mendeleev pudo decir que habían espacios vacíos y que debían dejarlo porque habían elementos que no se conocían, lo cual fue cierto. Al final tenemos este nuevo personaje que se llama Alfred Werner, quien a través de esas versiones de la tabla que ya existía pudo arreglar algunos elementos, organizarlos debido a sus propiedades y según el uso que se le da, que hoy en día conocemos como metales, metaloides, gases nobles, no metales y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se le trató de organizar de forma que fuera más fácil y sistemática para nosotros. Esa clasificación de los elementos se le conoció como la ley periódica. En 1869 vemos aquí que Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer fueron los que comenzaron y dice que la ley periódica, cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente, es decir, mediante el estudio de esas masas, se dieron cuenta que al ordenarlos de manera creciente, es decir, que a medida que fueron creciendo esas masas, se podían ver que habían propiedades que se repetían periódicamente. Y sabemos que la palabra periódica significa algo que aparece o se realiza con intervalos de tiempo. Ahora, aquí tenemos los 62 elementos conocidos en ese entonces. En ese entonces tenían estos elementos, ya sabemos que hay espacios vacíos como estos que ya están llenos y aquí sí podemos ver en el grupo 18, porque la tabla también la dividen en periodos y grupos aparte de metales, no metales y todo eso. Vemos que los periodos, no lo podemos olvidar, son estos que están aquí de manera que vertical y los que están de manera horizontal, que son estos números que están aquí arribita son los grupos. Entonces, si bien vemos el grupo 18,
que es este que está aquí. Hoy en día nosotros lo conocemos como gases nobles, pero en aquel entonces no se conocía. Entonces vemos cuáles son los problemas. Siguiendo el orden de las masas atómicas crecientes, los elementos no siempre encajaban en el grupo con propiedades coincidentes. Y entonces ahí tuvieron el primer problema y tuvieron que invertir el orden del níquel, del cobalto y del telurio. O sea, ahí vimos los primeros. Se estaban descubriendo elementos nuevos como el olmio y el samario para los que no había hueco previsto. Entonces se dieron cuenta que sí es verdad, este compañero Dimitri sí sabía que teníamos que dejar espacios vacíos, entonces ahí se dieron cuenta. Entonces aquí abajo dice, para establecer un grupo al menos se tenía que conocer un elemento. No se conocían los gases nobles y no se dejó espacios para ellos. No habían dejado espacio porque necesitaban un elemento que tuviera una característica distinta a los que ya se conocían para saber que tenía que existir un grupo que se pareciera a él. Entonces aquí tenemos la tabla periódica moderna. Entonces vemos, se organizan los elementos del orden de su número atómico. ¿Qué era el número atómico? Un número atómico es el número total de protones que tiene cada átomo. También se le conoce como la letra Z. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco, no se preocupen. Y también sabemos que un átomo en su estado natural es neutro y tiene igual de números de electrones y de protones. Lo vamos a ver más adelante. Pero es para que sepamos qué es el número atómico. Entonces ellos organizaron los elementos en orden de número atómico. Que ahí vemos que hay números que tienen número atómico 5, entonces después viene el 6, el 7 y así sucesivamente. Los elementos se disponen en grupos verticales del 1 al 18. Ya lo vimos anteriormente. Aquí está, del 1 aquí, voy a señalárselo, al 18. Y los periodos del 1 al 7. Entonces vemos aquí dónde está el periodo del 1 al 7. La mayor parte de los elementos son metales. Los no metales se localizan hacia la parte derecha superior de la tabla y en la zona diagonal frontera entre metales y no metales se sitúan los metaloides. Aquí en esta tabla anterior no las tenemos todos, pero sí sabemos que es el boro, el silicio, el germanio que está por aquí, el arsénico, el antinomio, que en este caso, aquí está, el telurio, aquí va el polonio, y así sucesivamente, y aquí hay elementos que no salen todavía en esta tabla periódica antigua. Ya, y entonces aquí vemos la estructura de la tabla periódica. Esta es su estructura prácticamente, porque a medida que se fueron dando los estudios, se fueron creando nuevas normas para entendernos mejor. Y aquí aparece la secuencia de los orbitales electrónicos, que también los vamos a ver, no se preocupen, pero que se los voy nombrando de una vez, que están representativos por letras, que son S, que son F, que son D y son P. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí vemos secuencias de ocupación de orbitales electrónicos. El número de elementos de cada periodo corresponde al número de electrones necesarios para llenar esos orbitales. No se preocupen por eso, ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Los elementos de un grupo, entonces aquí vemos. Los elementos de un grupo tienen configuraciones electrónicas similares. Aunque tienen propiedades químicas parecidas, cada elemento tiene sus peculiaridades porque todos son distintos. Estos son nuestros orbitales, nuestro nivel de energía, que lo vamos a ver, nuestra configuración más adelante. Aquí vemos la tabla periódica actual, entonces ya aquí conocemos los gases nobles, aquí conocemos los no metales y los metaloides, aquí conocemos los metales, todos los metales, y entonces vemos que hay distintos grupos que se crearon a partir de sus características. Ejemplo de ellos, metales y no metales. Entonces, estado físico. Entonces tenemos aquí al mercurio y tenemos también al bromo, que son líquidos, 11 elementos gaseosos, el resto son
sólidos. Entonces ahí me dan una pequeña nota. Entonces vemos aquí lo señalamos. Aquí tenemos a los elementos en la tabla periódica. Entonces dice que son líquidos, ¿verdad? El mercurio y el bromo. 11 elementos son gaseosos y el resto son sólidos. Propiedades físicas de los metales. Entonces aquí vemos las propiedades físicas. Tienen brillo intenso y apariencia plateada o grisácea. Son buenos conductores de calor y electricidad. Entonces aquí aparece la densidad. La mayoría son fácilmente mecanizables y su punto de fusión. Eso es una característica de un elemento metálico. Pero también hay algo que hay que ver, porque si bien dijimos que hay elementos que son líquidos, hay elementos que son gaseosos y elementos que son sólidos, y que aunque pertenezcan a un mismo grupo como metales, no significa que sean siempre iguales, porque tenemos propiedades distintas. Entonces aquí sale una pregunta que dice, ¿qué es un metal? Entonces aquí vemos las propiedades. Tiene brillo metálico, densidad elevada, dureza elevada, maleabilidad y ductilidad, alta conductividad térmica. Esas son las propiedades que nosotros conocemos como un metal. Pero en contraejemplo, veamos que el silicio y el iodo tienen superficies muy brillantes y no son metales. Es decir, ellos tienen una propiedad parecida a los metales, que tienen brillos, son muy brillantes, pero ellos no son metales. Minerales como la pirita también tienen brillo metálico. Entonces, si se dan cuenta, hay elementos que también tienen esas propiedades, pero no sencillamente tienen que ser metales. Tienen enorme variabilidad. Entonces vemos la densidad del litio es la mitad del agua. Y el osmio es 40 veces más la del litio. Entonces tenemos variabilidad. Los metales alcalinos son muy blandos y estamos hablando de metales. Entonces, si estamos hablando de metales, estaríamos diciendo que los metales tienen dureza elevada. Y aquí dice los metales alcalinos, que son un tipo de metales, son muy blandos. Entonces, ahí vemos el contraejemplo. Algunos metales de transición son quebradizos. Entonces, vemos que dice densidad elevada, dureza elevada. Entonces, cuando vemos un metal de transición que es quebradizo, entonces sabemos que es un metal, pero por eso se le clasifica como de transición, porque es un metal pero distinto. Y aún siendo común entre los metales, sin embargo, el carbono, diamante, tiene conductividad térmica más alta conocida. Entonces sabemos que los metales tienen mucha conductividad, pero resulta ser que el carbono no es un metal, es un no metal. Y sin embargo, a pesar de eso, él tiene una conductividad térmica más alta conocida. O sea, a diferencia de los demás, a pesar de no ser un metal, él tiene conductividad muy alta. Entonces, a eso tenemos, ¿por qué hay metales de transición, metales, otro tipo de metal, y hay muchos tipos de metales? Sí, porque cada uno tiene una característica y por eso lo dividen en distintos grupos. Ahora, todas las propiedades periódicas dependen de algún modo de la carga nuclear efectiva y de la distancia del electrón al núcleo. Cada elemento tiene el tamaño de su masa, de cantidad de órbitas distintas, y depende de la distancia del electrón al núcleo, cambian también sus propiedades. Eso nosotros lo conocemos como electronegatividad. Aquí vemos variación del radio atómico, o sea, de su tamaño. Si vemos bien, hay elementos, estos círculos que están así, sería el tamaño de sus radios. Entonces vemos que hay átomos que tienen un radio más grande, unos más pequeños, así sucesivamente, y vemos que el flúor que está aquí tiene un radio muy pequeño. Y para que vean que la variación de los radios entre los elementos también me hablan de la electronegatividad. Y eso se refiere a que mientras más cerca, como lo dice aquí, todas las propiedades dependen de algún modo de la carga nuclear efectiva y la distancia de su núcleo, porque mientras más grande, menos electronegatividad va a tener, y mientras más pequeño, por supuesto, va a tener más. Entonces,
Eso es otra de las características que también vamos a estudiar en la tabla periódica. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Espero que les haya servido.